con el tema del día, que también, por supuesto, va a ser de la semana, para analizar el triunfo de Donald Trump, el efecto económico, los efectos que podrían darse con este nuevo mandato. Ya estamos con Jorge Saad, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Jorge, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Hola, Nicolás. Buenas tardes. A ver, hemos visto los efectos. En la primera fotografía uno ve las bolsas, claramente quizás lo más negativo, más vistoso ha sido el peso mexicano, que se hunde a niveles mínimos históricos, de hecho, pero evidentemente ahí hay un análisis que están haciendo los inversionistas, los países, con respecto a cuál va a ser la política económica del nuevo presidente, un Donald Trump que ha hablado varias cosas, y en términos de tratados internacionales, por ejemplo, por empezar, es bastante profundo. ¿Cómo encuentras tú que se va a dar esta dinámica del nuevo presidente de Estados Unidos? Me parece que respecto a los acuerdos comerciales o este interés del presidente Trump de implementar el proteccionismo 2.0, las consecuencias que podría tener directo para Chile y para el mundo es con el TPP. El Trans-Pacific Partnership, recordemos este gran intercambio comercial, acuerdo entre los países y Estados Unidos, que ha tenido varias críticas, especialmente de Donald Trump en la campaña. Dijo que él estaba totalmente en contra de este acuerdo. Así es. Y ese tratado está en un proceso de negociación aún en el Congreso, no está aprobado. Por lo tanto, salvo si el presidente Obama logra, en el periodo que se llama de lame duck o pato cojo, que es antes que se renueve el Congreso en enero, aprobarlo, si eso no ocurre, es muy difícil o prácticamente imposible que el TPP salga a luz con el presidente Trump. Eso obviamente afecta a Chile como un país que es parte del acuerdo y que también tiene que llevar su propia, o tendría que llevar su propia negociación en Chile. Recordemos un poco cuáles son los beneficios que tendría este TPP para Chile, dentro de toda una discusión polémica que se generó en su minuto cuando estuvo en el Congreso, pero con el parabién y el apoyo completo de el gobierno. De hecho, hoy el ministro Heraldo Muñoz puso la nota de incertidumbre con respecto al TPP. Exactamente. El TPP, si bien Chile tiene acuerdos bilaterales con los restantes 11 países miembros, el TPP establece beneficios adicionales. Primero, reglas comunes para un mercado de 800 millones de personas. Cuando tú tienes relaciones bilaterales, tienes reglas con cada país que pueden ser no coincidentes entre los distintos países. Acá son reglas comunes. Segundo, hay productos que exporta Chile al Asia, fundamentalmente, que estaban excluidos en los tratados bilaterales y que se incorporan con arancel cero en el TPP. Y en tercer lugar, mecanismos mucho más efectivos para solucionar las controversias, por ejemplo, cuando un país impone una restricción arancelaria, una limitación, una regulación. Ese tipo de beneficios de no aprobarse el TPP los perdería Chile, aun cuando, como somos una economía abierta y tenemos acuerdos bilaterales, tenemos ya posiciones favorables con esos países. En ese punto, aquí Estados Unidos es clave para el tratado, porque finalmente es el gran impulsor a nivel de estos 12 países. Es clave por dos motivos. Primero, porque fue el que lideró este esfuerzo de establecer las reglas del comercio del siglo XXI para China, pero sin China. Y segundo, porque hay una cláusula en el TPP que para su aprobación exige que al menos el 85% del PIB de los países que forman parte del acuerdo lo aprueben. Si no está Estados Unidos, si no está Japón, aun cuando lo aprobaran los otros países, no tendría una aprobación o no llegaría a luz porque no se cumpliría ese requisito. Claro, aquí el peso de la primera economía mundial es clave, digamos. Sin la aprobación de la primera economía mundial, aun cuando lo aprobaran los otros 11 países, no hay TPP. Por eso se pone en riesgo entonces con Trump. Vamos con, no otros riesgos, pero sí otros factores claves desde la economía que van a dar la nota y también el análisis. ¿Qué crees tú que va a ser el punto de reflexión aquí con la llegada de Donald Trump el 20 de enero? Esto es lo que, Nicolás, llamamos la retórica versus la realidad. Más allá de que en el presidente hay una situación dada que le va a tocar enfrentar en Estados Unidos. En primer lugar, el descontento que capitalizó muy bien o hábilmente Trump de la clase media americana y sobre todo de la sensación de parte importante de la sociedad de que los ingresos y su situación personal económica se ha visto desmejorada los últimos 15 años. Hay un dato que muestra que el ingreso medio de una familia americana hoy día es $4.000 menos que al término del mandato del presidente Clinton, estamos hablando del año 2001. En segundo lugar, la situación fiscal del gobierno federal americano es bastante compleja hoy día. Obama tuvo el mérito que logró estabilizar la economía. Claro, salió del hoyo de la crisis, exactamente, subprime. Pero igualmente la economía ha estado creciendo al 1 o 2%, hay un subempleo, que son empleos de baja calidad, precarios, alto en Estados Unidos, y hay una deuda pública que es más del 100% del PIB estadounidense. Uno cuesta creerlo cuando ve las cifras, y eso le va a tocar
a Trump o le hubiera tocado a Hillary Clinton. Claro, ahí te interrumpo, ha sido una gran herramienta de hecho en la campaña y podría ser también la explicación del triunfo de Donald Trump. ¿En qué sentido? Un déficit fiscal importante, una deuda que según Trump dice aquí hay una deuda porque finalmente nuestros compromisos hacia dentro de Estados Unidos son bastante menos hacia los que tenemos afuera. Por ejemplo, movilizaciones militares, por ejemplo, lo que es la ONU, la OTAN, que ha dicho hay que reformularlo porque finalmente Estados Unidos está subvencionando al resto del mundo. Eso es clave y de alguna manera genera bastante duda y incertidumbre con respecto a qué puede pasar más adelante. Claro, de hecho, según cifras, 2/3 del gasto federal, del gasto fiscal, lo tiene comprometido a Estados Unidos por los próximos 8 años, sin importar quién es el presidente. Y hay un antecedente adicional, que hay una serie de derechos sociales, el Obamacare en salud, seguridad social y programas sociales que ya están comprometidos y que requieren financiamiento. Por lo tanto, cualquier esfuerzo de reducir el déficit, de ser más eficiente, es solo en el margen. Es solo en ese tercio o en ese cuarto. Claro, hay muchos compromisos ya fiscales adquiridos, que más allá de el presidente Trump u otro, tiene que asumirlo el Estado americano. ¿Cuál es el manejo también en un sistema donde nosotros también hay que hacer la diferencia con el nuestro? El presidente de Estados Unidos tiene bastante menos manejo frente al Congreso, un Congreso que está altamente empoderado, pese a que tras esta elección y con la renovación va a ser mayoritariamente republicano. Ese es un punto muy interesante, porque a diferencia del sistema presidencialista chileno, donde incluso la presidenta tiene iniciativa exclusiva en todas las leyes que implican algún gasto, el Congreso estadounidense tiene bastante poder. Y si bien va a tener una mayoría en ambas cámaras republicanas, no olvidemos que hay una fuerza republicana más bien moderada, más bien pro libre comercio, pro integración económica, a favor de la globalización, lo que debería obligar a Trump a tomar actitudes más negociadoras, más conciliadoras. Ahí vendría el cambio entonces del Trump de campaña al Trump presidente. El Trump retórica versus el Trump presidente realidad. Y ahí hay un tema bastante relevante que es cualquier esfuerzo de echar atrás un tratado, o de revisar un acuerdo comercial, o de impulsar una reforma migratoria, requiere la aprobación del Congreso. Pero en política exterior, diplomacia, seguridad, estrategia, ahí tiene bastante más atribuciones y más margen de acción el presidente Trump. Lo que ocurra con Siria, con Cuba, con Medio Oriente, con Rusia, con China, ahí vamos a tener que estar muy atentos a qué señales va a dar la nueva administración. Claro, también esta dualidad que tiene la mayor cabeza de Estados Unidos, el ser presidente de la nación, pero también comandante en jefe. Y cuando pasamos a ser comandante en jefe, las situaciones son completamente distintas. Exactamente. Siempre se ha dicho que el presidente americano tiene lo que se llama un poder informal muy alto. Pero la otra parte, que es el poder formal, siempre hay un check and balance o un contrapeso que lo da el Congreso, que lo da la institucionalidad americana, y yo soy de la línea, o esperamos, que eso ayude o contribuya a moderar al Trump versión candidato. Ahora, hablábamos también de China. ¿Cuál puede ser la relación con China? Altamente criticado en la campaña por Donald Trump, principalmente esta pugna también que es histórica en los últimos años en términos económicos, ¿quién es el mejor? ¿China o Estados Unidos? De alguna manera, Trump podría también marcar una diferencia con respecto a este punto, ¿no? Sí. Ahora, China tiene una participación en el mercado financiero relevante, tiene bonos del tesoro, americanos. Trump generalmente critica lo que se llama la manipulación. Es un gran acreedor. Es un gran inversionista. Trump critica lo que es la manipulación monetaria que muchas veces ocupa con su moneda China. Pero la verdad es que China sigue haciendo su trabajo, sigue relacionándose con Latinoamérica en un estilo distinto, quizás directamente con los gobiernos, de manera más bilateral que multilateral. Pero la verdad es que Estados Unidos, si no quiere ceder liderazgo en el Asia-Pacífico, que hoy día hay mucho movimiento de comercio y de inversión, va a tener que sentarse y entenderse con China y llevar una relación que ha tenido tensiones, pero que ha sido dentro de todo manejada adecuadamente por las últimas administraciones. O sea, finalmente siempre tiene que ser un socio, aunque exactamente, caiga bien o mal, pero tenerlo de alguna manera con los distintos tratados e intercambios que se hacen. Así es, y no le conviene tampoco, Nicolás, a Estados Unidos perder su economía competitividad, hacerse más costosa, más cara, porque si va perdiendo competitividad, va a ir perdiendo mercado y los otros países van a comenzar a mirar a otros socios comerciales, nuestros exportadores en Chile o en otros lados, van a comenzar a mirar otro horizonte. Y yo creo que va a ser el liderazgo que tiene Estados Unidos también su fuerte presencia económica. Claro, y es bien interesante eso, porque si uno hace el análisis en el discurso de Donald Trump,
él decía, hay muchas empresas norteamericanas que han salido hacia afuera. Si se cumple eso que tú estás diciendo, habría multinacionales que están en Estados Unidos y preferirían irse a otros países. De alguna manera, un efecto rebote, podríamos decir. De hecho, la economía americana, la inversión extranjera, es decir, la presencia de capitales americanos en el resto del mundo, tiene un tamaño en su economía altísimo. No podemos pensar que de la noche a la mañana se van a imponer restricciones como la que anunció de que si las empresas se mueven a México, por ejemplo, se va a aplicar un arancel o una tarifa de un 85% que uno podía leer en su programa. Cuesta pensar que eso se va a implementar de un día para otro. A lo menos va a requerir gradualidad y yo dudo que eso tenga en la práctica, en la realidad, no en la campaña, no en la forma de ganar adhesión, tenga alguna viabilidad. Sin embargo, Jorge, en quizás el punto más sensible que ahora genera más incertidumbre para muchos, la política migratoria, ¿cambios en la política migratoria podría generar algún efecto ahí? Sí, podría haber primero mayores controles, mayor fiscalización, donde no se requieran cambios legales. Claro. Lo que es la reforma migratoria y sobre todo enfocar los más de 11 millones de indocumentados, vamos a tener que ver cuál es el plan que lleva el Congreso y su capacidad de negociación para ver si regularizamos a los indocumentados o, como ha dicho el presidente Trump, va a expulsar a los indocumentados que han cometido delitos, pero eso requiere un relacionamiento con otras instituciones del Estado, del gobierno federal, que van a impedir que Trump pueda disponer libremente o a su propio arbitrio. Claro. Y por ejemplo, restricción de trabajo de extranjeros, que también debería estar parte de esta política, considerando que él ha dicho, yo voy a cuidar el trabajo de norteamericanos en Norteamérica. Aquí también se ve un poco lo que está, la discusión que se da actualmente en Reino Unido con respecto al Brexit, donde se dice, vamos a hacer que los británicos tengan el trabajo acá. Ahí vamos viendo si los extranjeros pueden alcanzar los cupos que sobran. ¿Podría darse también algo así? Podría darse. El mensaje que dirige ahí Trump es a los que se llaman los perdedores de la integración económica o los perdedores de la globalización. Todo ese grupo de personas que ha ido quedando rezagado producto del progreso económico, de la integración que ha tenido Estados Unidos en los últimos 30, 40 años. Yo creo que explícitamente es difícil que lo limite. Me parece que en una primera parte se va a poder limitar de manera más indirecta, con mayores controles, con mayores restricciones para obtener visas de trabajo, permisos para poder operar en empresas en otro país. Me parece que por ahí sí va a tener un margen el presidente Trump, pero ese es un paso previo a que definitivamente, digamos, vamos a establecer mayores controles o restricciones para el movimiento de personas, que de hecho Estados Unidos ya lo tiene. Claro, o sea, él ha hablado de proteccionismo, pero hay un proteccionismo, sin embargo está dentro y en esta pugna casi conceptual con lo que es la apertura, la multiculturalidad y también la integración. Exactamente. Bien, Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos. Seguimos evidentemente viendo las primeras reacciones de lo que es este triunfo de Donald Trump como nuevo presidente de Estados Unidos. Muchas gracias. Gracias, Nicolás. Bien, buenas tardes. Buenas tardes.